Hola hermanos, bienvenidos una vez más a la clase de la Escuela Bíblica de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Adviento, ubicada en la carretera 837, hectómetro 6, barrio Santa Rosa 1, sector Cantagallo, Guaynabo, Puerto Rico. Pastoreada por Joel Torres, le habla su hermana Tata Recollet. Hoy vamos a trabajar la última parte de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, estamos ante tu presencia para darte gloria y honra, Señor. Yo te pido que en esta clase, Señor, tú te glorifiques, Señor, y que sea de bendición para cada persona que le escuche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a trabajar hoy la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El armamento bélico romano. Los romanos usaban 3 tipos de armas manuales. Ellos usaban más, pero yo le voy a dar unos datos de las 3 más importantes que ellos usaban. Gladius hispaniensis, espada típica de las legiones romanas. Su hoja ancha, de doble filo y puntiaguda hace que sea un arma para hacer tajos y apuñalar. Con esta espada, el soldado romano podía lanzar estocadas al vientre y las piernas del enemigo. Perfecta para luchar en formaciones cerradas. Llamada también macaira, era una espada altamente mortal. Era más parecida a una daga. Pugio romano. Este pequeño puñal de los soldados era el último de los recursos en una batalla. Muy afilado. Se atacaba dando estocadas, pues en el corte no era muy satisfactorio. Por eso era que era usado en último recurso. Pilum romano. Estas jabalinas eran transportadas por los legionarios y eran de 2 tipos, una pesada y otra ligera. Fueron diseñadas para utilizar armaduras y escudos, así como acabar con enemigos. Sus puntas se torcían una vez acertado el blanco, por lo que el enemigo no podía reutilizarlas. La espada gladius o macaira. Esta es la espada a la que se refería Pablo en Efesios 6:17. Espada parecida a una daga, de hoja ancha, con 2 filos, puntiaguda, altamente mortal. Usada por los romanos para luchas cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Era un arma tanto defensiva, o sea, para defenderse, como ofensiva, para atacar. Dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La frase, la espada del Espíritu, se menciona solo una vez en la Escritura. Y es en Efesios 6:17. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La Biblia usa 2 palabras griegas diferentes para referirse a la palabra de Dios. Logos se usa para referirse a la palabra constante y escrita de Dios, la cual ha sido registrada en la Biblia. A través del logos, de la palabra de Dios escrita, podemos aprender acerca de Dios, conocer a Dios de manera personal, saber quién es Dios, cómo opera, conocer sus caminos, la salvación que Dios efectúa en nosotros, su plan para la humanidad, su medio para comunicarnos quién es Él.
El rema se refiere al hablar de Dios, algo personal y para el momento, de parte de Dios para nosotros. Nuestro Dios no está callado. Él es un Dios que habla. Él desea comunicarse con nosotros no solo por medio de su palabra escrita, sino también por medio de hablarnos directamente en nuestras situaciones específicas. Este hablar para el momento de parte de Dios nos llega internamente y se basa en la palabra externa, constante y escrita de Dios. Es por medio del rema que podemos conocer a Dios de manera subjetiva y experiencial, o sea, por la experiencia. A veces recibimos el rema de Dios mientras leemos u oramos con la palabra escrita. Otras veces el Señor nos habla una palabra específica durante el día. Y veamos cómo sucede esto. Antes de pasar a cómo sucede esto, o sea, lo que quiere decir esto es que cuando yo cojo una Biblia, ese es el logos de Dios. Pero cuando esa palabra habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, ese es el rema. Logos y rema. Tanto el logos como el rema son cruciales para nuestra vida cristiana, pues Dios usa su logos para hablarnos su rema. De modo que entre más leamos su palabra escrita, incluso almacenándola en nosotros, más Dios nos hablará. Palabras para el momento. Quiere decir que cuando nos metemos en esa palabra y sentimos como que, wow, Dios me está hablando, ese es el rema. Y el hablar vivo de Dios para el momento siempre corresponde con su palabra escrita, la cual nos mantiene en el camino correcto. Estas palabras para el momento nos guían y nos vuelven a Él cuando les prestamos atención. El rema va más allá de ayudarnos en situaciones particulares. También imparte a Cristo como vida en nosotros a fin de que crezcamos en Él. Y nos lava para que seamos transformados interiormente. Por medio de estas dos funciones del rema, Dios lleva a cabo su propósito en nosotros. Es esa palabra cuando tú sientes que Dios te está hablando y tú sientes como algo diferente, ese es el rema. Aquí tenemos, un ejemplo. Yo quise darle una visión general de cómo es que yo veo el logos y el rema. ¿Ve? El logos es la palabra escrita, pero el rema, ve, esa luz que sale es el espíritu que hay en la Biblia, porque en la Biblia hay un espíritu, el espíritu de Dios, nada más y nada menos que el espíritu de Dios. Por eso es que hay que respetarla de una forma especial. Miren, ha habido noticias donde dicen que se ha quemado la casa completa y la Biblia ni siquiera huele a humo y está dentro de la casa. La Biblia no se ha quemado. En una ocasión dieron una noticia donde era una casita de madera y la gente, los dueños habían escrito unos versos bíblicos en una columna. La casa completa se quemó y la columna con los versos bíblicos ni siquiera se ahumó. Así que miren el poder que tiene esa palabra. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que nos ha hablado el Señor nos dan vida, porque son espíritu, es un espíritu que llega y entra en nosotros. Recuerden que cuando venimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo está en la Biblia. ¿Cómo recibimos el rema? Pues bien sencillito, miren. Venimos a la palabra de Dios, ¿verdad? Empezamos a leer la palabra de Dios y antes de leer la palabra de Dios debemos meternos en oración. Y dice, ejercitamos nuestro espíritu por medio de la oración. Conectamos el espíritu en la palabra y por recibimos el rema, o sea, la palabra de Dios, o sea, Dios nos habla, nos alimenta, nos da vida, crecemos en Cristo. Así que el rema lo recibimos, oramos
para que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría mientras estamos leyendo esa palabra. Y ahí entonces el Señor envía su rema y ese rema nos habla, nos alimenta, nos da vida y crecemos en Cristo. Para ser transformados interiormente, tenemos que abrirnos al Señor para que su logos llegue a ser su rema para nosotros a fin de lavarnos y limpiarnos cada día. Tú puedes tener el logos sin el rema, pero no puedes tener el rema sin el logos. ¿Ves? Usted puede tener una Biblia y cargarla para arriba y para abajo, pero eso no quiere decir que usted tenga el rema. El rema es cuando Dios te habla a través de esa palabra. Logos es la palabra de Dios, inefable, inerrante, creativa e inspirada. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Logos es la palabra de Dios escrita entera, ve toda la palabra de Dios, aquí como vemos toda la Biblia, todo eso que está escrito ahí es el Logos. Pero cuando ese Logos nos habla a nosotros directamente y nos da un mensaje personal, ese es el rema. Es la revelación completa de Dios como aparece en las Escrituras, ese es el Logos. Rema, la palabra que Dios nos habla directamente y que concierne a nuestra situación personal y particular. Es una palabra oportuna e inspirada por el Espíritu Santo del Logos que trae vida, poder y fe para realizarla y cumplirla. Por eso es que cuando usted está en el culto y el pastor está hablando de la palabra, esa palabra usted siente que es para usted. Ese es el rema. Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Puede ser recibida mediante una iluminación dada directamente a uno en su tiempo de meditación personal en la Biblia o en la oración. A veces usted está orando y viene un verso bíblico a su mente. Eso es Dios hablándole. O simplemente está mirando la Biblia y de momento el Señor le pone una palabra y usted la busca. Eso es Dios hablándole. Ese es el rema de Dios. El Logos es la palabra fija de Dios, las Escrituras. Y el rema es una porción particular del Logos sacada a la luz por el Espíritu Santo para ser aplicada directamente a algo de nuestra vida, de nuestra experiencia, personal. Quiere decir que cuando tú estás leyendo la Biblia, sientes que el Espíritu Santo pone una palabra particular en ti, eso es Dios hablándote. Ese es el rema. La palabra de Dios es la Biblia escrita por hombres inspirados por Dios en los idiomas hebreo y griego. Segunda de Timoteo 3:17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es bien importante saber esto porque hay personas que dicen, ay, yo no leo eso si eso lo escribieron los hombres. No, eso sí, lo escribieron los hombres, pero inspirado por Dios fue el Señor el que le dio esa palabra a esos hombres para que la escribieran y nosotros la recibiéramos. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento, el cual narra principalmente la historia de los hebreos y está comprendida en 39 libros, el Pentateuco, los libros históricos, los sapienciales y los proféticos. El Nuevo Testamento, el cual narra principalmente el nuevo pacto de Dios con el hombre y revela a Jesucristo, el Redentor de los hombres, y está comprendida en 27 libros. Los evangelios, los históricos, las epístolas paulinas, las epístolas generales y el libro profético que es el Apocalipsis. La Biblia fue el primer libro impreso. En el 1440, Gutenberg, un herrero alemán, inventó la imprenta de tipos móviles y el primer libro que imprimió en el 1449 fue el llamado Misal de Constanza, en Alemania. Ese Misal de Constanza fue el primer ensayo exitoso que dio lugar
a la conocida Biblia de 42 líneas. Y se llamaba Biblia de 42 líneas debido a la cantidad de líneas impresas por hojas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad, por lo que es importante leerla, estudiarla, escudriñarla y obedecerla. Esto producirá un cambio en nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra mente, en nuestro corazón, etc. Y esto ocurre porque, pues dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire el poder que tiene esa palabra. Cualquier persona que comience a leer la Biblia en el espíritu, créame que va a tener un cambio drástico en su vida para bien. Aprendiendo a usar la espada del Espíritu. La espada es la palabra de Dios y es el Espíritu el que la convierte en un arma eficaz. Para podernos defender contra los ataques del enemigo, tenemos que conocer la palabra, porque nuestra lucha es espiritual. No hay otra forma de defendernos del enemigo. Y hay gente que empieza a buscar cosas extrañas por ahí y se meten hasta en idolatría para defenderse de unos ataques que no va a poder defenderse. El único que puede ayudarlo a usted en una situación particular como esa es Dios, es el Espíritu Santo, es esa espada del Espíritu, es conociendo la palabra. Y cuando usted conoce la palabra, puede usar su espada. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La espada del Espíritu tiene poder defensivo. ¿Cómo se usa de forma defensiva? Cuando nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado, o sea, fue para ser probado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense, fue llevado por el Espíritu, el Señor probándolo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador. Cuando usted se mete con el Señor y empieza a ayunar y empieza a orar, y es el Señor el que está bregando con usted, mire, el enemigo viene a tentarlo. Porque el enemigo sabe que usted está en una prueba. Mateo 4:3-11. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Mire, citó la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense que el diablo también citó la Biblia, porque el diablo se sabe la Biblia. Pero si usted la estudia, usted va a saber más que el diablo. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos a ver. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús se defendió usando la palabra de Dios para cada tentación que le provocó Satanás. De esa misma forma, mire, tenemos que hacer nosotros. Conocer la Biblia para cuando vengan esos ataques, refutarlos ¿con qué? Con la palabra de Dios. De la misma forma, tenemos que aprender a usar la espada, la palabra de Dios, de una manera defensiva contra los ataques del enemigo. Si no conoces la palabra, no podrás usar la palabra para defenderte contra el enemigo. Ante un ataque del enemigo estarás desprovisto y recibirás todos los dardos de fuego del maligno. No podrás contraatacar, rechazar o responder a los ataques. Dirás cosas absurdas que no están en la Biblia. Así que es importante conocer la palabra de Dios. Esta se usa para defendernos del enemigo, no para tirarle piedras a otro. Tenemos que estar preparados porque muchas de nuestras pruebas son enviadas por Dios para demostrar si estamos o no preparados, como lo hizo con Jesús. Fue llevado por el Espíritu. Mateo 4:1. Jesús venció la tentación porque ayunó, oró y supo usar la espada del Espíritu, que es la palabra, el rema de Dios, citando los versos bíblicos para cada situación o tentación específica. Miren, esto es bien importante, que cuando a usted venga un ataque del enemigo, usted esté usando la palabra correctamente, no que venga y cite un verso bíblico que no corresponde a la situación o al ataque que el enemigo le tiene. Por eso es importante conocer la Biblia. Cuando estemos en una prueba, tentación o dificultad, Dios espera que entremos en ayuno, oración y respondamos a los ataques del enemigo citando la palabra, el rema, para la situación específica. Aquí demostramos qué tan hijos de Dios somos. Una vez tú vences con la palabra, el diablo se va porque has sabido usar la palabra. Entonces Dios envía a sus ángeles, ¿ve? Como en Mateo 4:11. No basta con creer y ser bautizado. Tienes que conocer la palabra de Dios para defenderte de las tentaciones diarias. Usted puede decir, yo creo en Dios, yo fui bautizado, pero esas tentaciones que a veces vienen, que la gente a veces cede, no cedería si conoces la palabra. No puedes ceder porque tú conoces la palabra. Pero si no la conoces, puedes ceder. ¿Me siguen? O sea, tú puedes creer, puedes ser bautizado, pero eso no te defiende de las tentaciones diarias. Poder ofensivo, 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas están en la palabra. El diablo ataca la mente y cuando tenemos la espada del Espíritu podemos derribar fortalezas, argumentos y pensamientos que el diablo envía a nuestra mente a través de amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, que están contra el conocimiento de Dios. Y de eso ustedes tienen experiencia de aviso. Por eso, cuando el diablo pone un pensamiento que se opone a Dios, ese pensamiento hay que llevarlo cautivo a Dios. 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que la misma palabra te dice cuando tú estás en esta situación, esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando te venga un mal pensamiento, esto es lo que tú tienes que hacer. Y bien sencillito, mira, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, a Dios. Y ya tú ves que ese pensamiento se va. Poder cortante y penetrante. La espada romana comúnmente era de 2 filos y puntiaguda, y con ella se podía cortar y
penetrar o perforar, la palabra de Dios surte el mismo efecto y más. Corta lo que no sirve. Penetra en el corazón de quien la escucha y discierne los pensamientos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, antes de que usted tenga esa intención, ya esa espada está cortando ese pensamiento. Y usted todavía a lo mejor ni lo sabe. ¿Pero por qué? Porque usted está metido en la palabra. Usted está metido con el Señor. Use la espada correctamente para echar fuera todo lo que no es de Dios. Predicar, aunque la persona sea más dura de corazón que una piedra, usted predíquele. Algunos tienen miedo de predicarle a sus amigos o familiares. Dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Quiere decir que cuando esa persona a usted le hable y sea de corazón duro, esa palabra va a llegarle aunque usted no lo crea. Algunas personas tienen miedo de predicarle o decirle que están en pecado a sus amigos o familiares porque temen que les dejen de hablar o se enojen. ¿Qué importa con tal de que se salven? Dile la verdad, que no estarán con el Señor si no se arrepienten. Tira la semilla, aunque se molesten, que en su momento germinará. Pero si no lo haces, mira lo que dice la Biblia, Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Así que, mejor háblela. Tienes en las manos algo tan valiosa que con ella puedes llevar a alguien por el camino de la salvación. Ve y usa lo que se te enseña, porque el tiempo se acerca y Cristo está a la puerta. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, eso es un mandato, eso no es si tú quieres, es que lo hagas. Para sacar esos demonios de duda, ansiedad, depresión, ruina, enfermedad, hechicería, idolatría, borrachera, etcétera. Porque la palabra tiene el poder para sacar y eliminar todo eso. Poder iluminador. Salmos 19:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Qué mandamiento? Pues la palabra. ¿Qué enseñanza? Pues enseñanza de la palabra. El cristiano que ha iluminado su mente con la palabra de Dios camina confiado y seguro siempre, porque la palabra de Dios es iluminación. Poder transformador. La palabra tiene el poder de transformar, cambiar, voltear, virar al revés, etc. La espada del Espíritu es un arma de avance, conquista y victoria. Si usamos la palabra con sabiduría, alcanzaremos la victoria sobre el enemigo. Esta no es cualquier palabra, es la palabra de Dios que tiene el poder de dar vida, cambiar vida, transformar familias, cambiar esposos o esposas, cambiar hijos o hijas, etc. Isaías 55:10-11. Porque como desciende de los cielos, debe ser desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Fíjense que cuando usted le da una palabra a alguien, esa palabra se va a quedar en el corazón de esa persona. Aunque a veces tengamos dudas de si se queda o no, hágalo. Porque dice la palabra que esa palabra hará lo que el Señor quiere. Nuestra responsabilidad es dársela a la persona. Usted se la da, usted se la dice. Y la persona pues la retiene. Porque aunque usted no lo crea, siempre se queda algo. Proclame la palabra, use la espada del Espíritu. La palabra de Dios es infalible, inerrante, perfecta. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Limpia. Proverbios 30:5. Toda palabra de Dios es limpia. Es el escudo a los que en él esperan. Escudriñemos la palabra. Tanto para leer, estudiar, escudriñar y sobre todo entender la palabra de Dios necesitamos del Espíritu Santo. Porque, dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tú no tienes el Espíritu Santo para que te dé la sabiduría para entender la palabra de Dios, entonces tendrás la palabra y te será extraña. Tendrás una Biblia, pero no una espada. Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Al tener conocimiento de la palabra podemos reconocer los engaños de Satanás y detenerlos y predicar la verdad. Hay personas que hablan fuera de la palabra, manipulan la palabra o tergiversan la palabra, y por eso es que hay tantas doctrinas de hombres, toda clase de religiones y tanta confusión. Y dice Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Segunda de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y de esos tenemos muchos actualmente. La palabra tiene poder. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos revela la verdad y la verdad nos hace libre. Nos libra de la religiosidad que tan peligrosa es. Nos libra de la confusión que también es muy peligrosa. Y nos protege del engaño. La palabra tiene poder de alimentar el alma, redarguir, corregir, enseñar, liberar, etc. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Respeto por la palabra de Dios. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Muchos tienen por costumbre que cuando se va a leer o se está leyendo la palabra de Dios, se ponen a hablar, van al baño, navegan por la internet, entre otras cosas. Pero mire lo que dice la palabra cuando esto sucede.
Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. La palabra de Dios hay que respetarla. El comportamiento espiritual necesita ser corregido por la palabra. No podemos usar argumentos antibíblicos para echarle cargas a otro. Nunca le añadas ni le quites a la palabra de Dios para que no sea hallado mentiroso. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Miren, es un peligro añadirle a la palabra y quitarle, porque bien claro dice, mire lo que dice Proverbio, para que no te reprenda. ¿Qué reprende? El regañar. Y más vale que el Señor no lo regañe a usted nunca por eso, ni a ninguno de nosotros. Nunca la uses para beneficiarte de otros. Nunca la uses para tus propios fines e ideas. Todas estas cosas harán que la gente blasfeme contra Dios. Cuando estamos metidos en la palabra de Dios, no damos lugar a que la gente blasfeme porque hacemos las cosas por la palabra de Dios. La única manera para vencer a Satanás es sabiendo usar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Así que llénate de la palabra de Dios, satúrese de la palabra de Dios, investigue la palabra de Dios, navegue por la palabra de Dios, use la espada del Espíritu que Dios le ha dado para la batalla espiritual. Y recuerde, la oración es tu comunicación con Dios, no es tu espada. Y aquí tenemos que dice espada, equipa, y los versos bíblicos donde puede encontrar la referencia, santifica, produce, alimenta, discierne y ayuda. Así que hasta aquí la clase. La próxima clase estaremos hablando de la oración. Así que Dios los bendiga mucho. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, gracias por esta clase. Espero que haya sido de bendición para todo aquel que la haya escuchado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.